¿Hay algo más humano que la música? La música lleva siendo usada desde los inicios de la civilización con fines sociales, comunicativos y hasta curativos. La musicoterapia es el uso de la música o de alguno de sus elementos, pero con fines terapéuticos. Acompáñame en este emocionante viaje donde me voy a reunir con tres grandes referentes, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la musicoterapia. Me invitaron a participar en una clase del máster que forma a los futuros psicoterapeutas y a una sesión de formación de terapia donde se utilizaban músicas ancestrales. También tuve la oportunidad de entrevistarme con el psiquiatra Rolando Benenzon, que representa la máxima autoridad en el ámbito de la musicoterapia por su capacitación profesional y también por su aplicación al autismo y a pacientes en coma y con Alzheimer. Para los que no me conocéis, mi nombre es Albert Cervera, soy el CEO de Symbiotia y hoy hablaremos de musicoterapia y de la importancia que tiene su aplicación en los centros sociosanitarios. Acompáñame. La musicoterapia ha sido muy utilizada con niños hospitalizados con el objetivo de ofrecer alivio y seguridad tanto a ellos, a los niños, como a sus acompañantes. Puede ser de gran ayuda para reducir los altos niveles de estrés que hay en este tipo de hospitalizaciones. Y nuestro primer invitado es Antoni. Antoni es el director del Máster de Musicoterapeutas de la UDG, en la Universidad de Girona, y es musicoterapeuta especialista en patologías neurodegenerativas, neuromusculares y crónicas. De su mano aclararemos nuestras primeras dudas sobre la musicoterapia. Digamos que terapia, vamos a empezar por la etimología, viene del griego y quiere decir acompañar, estar al lado del otro, estar en el camino del otro. Por lo tanto, ese camino en la musicoterapia se hace con música principalmente. Podríamos decir que está dentro del mundo de la comunicación no verbal, ¿no? Porque para la verbal ya hay otras terapias, ¿no? La musicoterapia se dirige a la globalidad de la persona, te mueve a nivel emocional, te mueve a nivel mental, te mueve a nivel físico, te mueve a nivel espiritual, pues todo eso se aplica también y se utiliza desde la musicoterapia. Por lo tanto, el público al que llega es muy amplio, desde el embarazo hasta el acompañamiento de la muerte. Podemos intentar acompañar, ayudar, estar a su lado e intentar que mejore, digamos, su calidad de vida desde la musicoterapia. Todavía no hay, digamos, esa cultura de que la musicoterapia forme parte de la ayuda a las personas que están ingresadas en el hospital. ¿Cómo puede ir bien? Bueno, baja normalmente el nivel de estrés del paciente, de ansiedad, de dolor, de adaptación a estar allí con otra actitud. Normalmente los familiares también están más a gusto cuando cantan con la persona que está como paciente en el hospital, cuando participan. A veces participan también pues, la persona que entra a limpiar la cama o la enfermera o el médico, ¿no? Bueno, todo eso hace que haya otro ambiente. Y ese ambiente, esa humanización del hospital, para mí es esencial, ¿no? Y sucede, o que pongas una persona que casi no se mueve y le acerques un instrumento y que quiera participar en la canción que tú cantas y que toque, aunque sea muy poquito, ¿no? Unas cuerdas, una guitarra o un pandero o lo que sea, es decir, bueno, es espectacular y también la familia cuando lo ve. Por lo tanto, habría una mejor calidad, digamos, de interacción entre las personas que están, tanto pacientes, familiares como trabajadores, ¿no? De entrada lo que cambia es la cara, se convierte en una sonrisa, una cara que normalmente viene seria, ¿no? Y impacta hasta al nivel de que por plantas a veces también los propios trabajadores pues, han cantado alguna canción que se ha cantado en la sala, lo otro, o vienen a cantar en la habitación de alguna persona. Todo eso son cosas que suceden, pero es que son milagros que suceden constantemente, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que tampoco los tenemos ahí. Es decir, es la vida que da el compartir, socializar, la música, pues todo ese acompañamiento que se da desde la musicoterapia. En musicoterapia no es que vengan unos músicos muy buenos a tocar un día, ¿vale? Eso es maravilloso, yo lo apoyo, porque es dar unos momentos de felicidad a muchas personas o a las que hayan podido asistir, un momento. Pero la musicoterapia es un proceso, es un acompañamiento, como he dicho al principio, por lo tanto, es acompañar a la persona.
¿no? Es acompañarla en ese proceso que tiene de curación, de marcharse o de lo que haga falta, ¿no? Se tiene que dar una calidad mejor al usuario y el reto, el que tenga que tomar las decisiones políticas, tiene que darse cuenta que eso es rentable, ayuda y da calidad de vida al paciente y al usuario. Nuestra siguiente parada es una sesión introductoria del máster de musicoterapia que está impartida por Joel Olivé. Joel es un grandísimo musicoterapeuta y además es luthier con una increíble experiencia musical. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando e investigando con los instrumentos ancestrales para buscar la relajación muscular y mental de los pacientes. Hoy muestra algunas de estas técnicas a sus alumnos. Para mí, pues la música es transformación, unicidad, conexión. Básicamente sanación, ¿no? Tiene que ser algo que pueda servir, ser útil para la vida de las personas. Joel usa las vibraciones de los instrumentos para relajar los músculos de los alumnos. Además, instrumentos como el gong o el didgeridoo ayudan a llevar al paciente a un estado mental de serenidad y desconexión absoluta, algo difícil de conseguir en un centro sanitario. Este proceso no requiere de fármacos porque es compatible con infinidad de tratamientos y no tiene ningún tipo de efecto secundario. La música es un lenguaje del alma, un lenguaje no verbal, es un lenguaje que toca las emociones directamente y nos permite expresarnos con ellas, expresar cosas que con las palabras no se puede. Un método ancestral, de los más antiguos, que podemos ver incluso en las cuevas, que ya hay pinturas que demuestran que eran escenas de musicoterapia receptiva, con las sonajas, los tambores y gente estirada en el suelo, con 30.000 años de antigüedad. El musicoterapeuta tiene que ser terapeuta y músico. Entonces, desde mi punto de vista, el campo de la salud mental es posiblemente el que más se puede nutrir de la musicoterapia en general, salud mental en general, ¿no? Es como una niña de 14 años que llevaba 3-4 años sin poder dormir. Con una sesión de 10-15 minutos, ella esta noche durmió por primera vez en 3 años. La niña siguió viviendo durante unos meses, pero se reconstituyó perfectamente su fase del sueño a raíz de reeducar, reaprender a relajarnos, reaprender a conectar. Otro, el doctor Peter Hess, como trabajando con el gong, con este instrumento que tengo detrás, pudo ayudar a una persona de avanzada edad a comprender todo el trauma que le había supuesto los bombardeos aéreos de los nazis. Esta persona pudo limpiar todo su sufrimiento y todo lo que significó la época esta de guerra solo a través de escuchar el gong, obviamente en un entorno clínico y durante varias semanas, donde pudo limpiar todo el contenido psicológico asociado al sufrimiento y las acciones y malas acciones que uno tiene que tomar a veces en condiciones extremas. La musicoterapia ayuda a lidiar con el estrés de un proceso hospitalario. Permite al paciente conectar con partes enterradas de su ser, ayuda a crear un vínculo entre el usuario y los profesionales mientras alivia a las familias que lo acompañan. Pero no lo hace por arte de magia. Ha habido una palabra que se ha repetido a lo largo del día de hoy: comunicación. El poder comunicativo de la música es vital en este proceso y esa es la clave de su éxito. Para indagar más en el factor comunicativo de la música, el doctor psiquiatra Rolando Benenzon me recibe en una videollamada. El doctor Benenzon es posiblemente la mayor autoridad mundial en cuanto a musicoterapia, en su capacitación profesional y en su aplicación al autismo, a pacientes en coma y con Alzheimer. Rolando ha sido el referente de esta terapia desde hace décadas. Ha dedicado su vida a la investigación y ha ganado numerosos premios alrededor del mundo. Los seres humanos, enfrentados con la tecnología de comunicación, llámese celular, Zoom y todos los elementos que tenemos, que parecería que aumentó la comunicación entre los seres humanos, en realidad lo que está haciendo sutilmente
es provocar un aislamiento por eso lo llamo compartido. Cada vez la comunicación es menor entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología lo que hace es aumentar lo que es verse y oírse y disminuye todo lo que es el cuerpo. El cuerpo prácticamente se está atrofiando en este proceso de comunicación. Yo he comprobado que evidentemente todas las salas de espera, todo lo que es las instituciones de discapacidad, las instituciones gerontológicas, están inundadas de una serie de fenómenos que impiden, interfieren la comunicación entre los pacientes y todo el equipo médico y de enfermeras. Entonces creo que debemos actuar precisamente ahí, en abrir canales de comunicación entre los seres humanos. Y para hablarte de alguna de las experiencias, hay algo que el ser humano ha perdido, que es cantar. Nosotros hemos trabajado mucho en las salas de terapia intensiva, sobre todo con pacientes en coma, y justamente ahí hemos comprobado no solo de que el paciente en coma, cuando tú cantas el nombre de esa persona que aparentemente estaría desconectado, sin embargo se modifica notablemente cuando siente cantar su nombre, aumenta el latido cardíaco, aumenta el sistema respiratorio, hay una serie de elementos que te están mostrando que realmente está empezando a comunicarse. Y lo más notable es cómo enfermeras y médicos que nos vieron trabajar, cómo al poco tiempo empezaron a cantar ellos y acercarse al paciente cantando. Y esto modifica totalmente lo que pasa en una sala de terapia intensiva. Esto de poner de pronto la radio, poner la televisión, que lo único que hace es interferir en vez de buscar un sistema en donde haya una comunicación entre ellos directamente. Esa es la idea, esa es la idea. Okay. Bueno, Rolando, que estés muy bien y bueno, un placer escucharte y saludarte. Igualmente, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, chao, chao. Paliativos, oncología, pacientes con depresión, con síndrome postraumático. Hay tantas posibilidades. La musicoterapia nos ofrece algo tan básico y que tantas veces queda olvidado en los centros hospitalarios: la comunicación. No hay humanización sin comunicación. Por eso la musicoterapia es un gran avance para los hospitales de todo el mundo. Profesionales como Joel, Miquel o Rolando aportan un valor humano a unos centros cada vez más deshumanizados. Me gustaría dar las gracias también a Cristina Romero, la coordinadora del máster, que no ha podido salir en este vídeo, pero que nos compartió un precioso proyecto de autogestión con personas mayores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darnos un like, suscríbete para estar informado de los próximos vídeos muy interesantes que están a punto de llegar. Y lo más importante, espero que tengas un maravilloso día.